viven en la oscuridad, sin la luz de Cristo, no tienen guía, no tienen dirección y están destinados a fracasar. Entonces tú tienes que ver lo que haces, cómo es tu vida. Y eso te lo digo y lo quiero hacer como paréntesis para que tú te des cuenta de todo lo que tú estás haciendo en tu vida, en tu diario vivir. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo cosas reflejando la luz de Dios o estás viviendo en tinieblas? Bueno, después vemos que Jesús anuncia también a sus discípulos que iría ¿a qué? A despertar a Lázaro, ¿no? Nos dice más adelante que yo voy a ir a despertar. Luego ellos empezaron a decir, no, pues es que pensamos que duerme, vas a irlo a sanar y todo va a estar bien, ¿no? Ellos querían, más bien Jesús quería mostrarles que era necesario que esto hiciera para que creyeran en Él, ¿no? Vamos a leer lo que sigue de esta historia. Versículo 17. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba, ¿qué? En el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Recordemos que estas mujeres no vivían ahí en Jerusalén, ellos eran de Betania. Entonces, precisamente se fueron para allá y fue donde Jesús les alcanzó. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano, ¿qué dice? Resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Estas son muy fuertes declaraciones que Jesús le hace a esta mujer. Jesús llegó a este lugar. ¿Cuántos días habían pasado? 4 días, ¿no? Que estaba ya Lázaro en el sepulcro, ya estaba ahí enterrado, ya era muy común que se ponían en cuevas y se ponían rocas grandes y ahí se metía la gente que moría. Y ya habían pasado 4 días que él estaba en el sepulcro. Jesús encontró precisamente a Marta y le dijo algo muy impactante. Le dijo, no te preocupes, Lázaro va a resucitar. Ella confiaba, ella ya sabía quién era Jesús, ya había hablado, ya sabía quién era. Y él sabía que tenía el poder de resucitar a la gente. Él sabía que cuando viniera el Cristo vencería la muerte y traería resurrección. Eso hablaba mucho Jesús en su ministerio y en su evangelio. Entonces ella por eso hace esa mención. Dice, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero, ¿no? Pero Jesús anuncia algo muy impactante, que dice, yo soy. Siempre tú que encuentras esta frase, sobre todo lo menciona 7 veces Juan, acerca de lo que dijo Jesús en este evangelio. Eso del yo soy hace mucha referencia a lo que Él es en su identidad como Dios. Si recuerdan cuando Moisés tuvo la revelación de Dios en esa zarza ardiente, le dijo Moisés, oye, cuando me mandes a mi pueblo, ¿con quién quién les voy a decir que me envía? ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo Dios? Digo, yo soy el que soy. Entonces esto es muy impactante porque Él está haciendo referencias a que Él es Dios, ¿no? Entonces tú siempre que veas yo soy, Él está haciendo esa referencia y eso tú lo puedes ver no solamente por las palabras que vienen en esta versión, sino porque tú ves el significado de esta palabra, hace referencia a eso, en su original. Entonces Él estaba diciendo que Dios, Él mismo, es la resurrección y la vida. Dice, todo aquel que vive y cree en Él, ¿qué dice? No morirá eternamente, ¿no? ¿Creemos esto? Pregúntale a la persona que está al lado, si se está durmiendo, codéale y dile, ¿crees esto?
Pregúntale, ¿crees esto? ¿Qué creemos? Que todo aquel que en Él cree no morirá. Y no morirá, ¿no? Qué impactante ver esto, porque es una historia impresionante ver cómo pasa esta situación, cómo llega Jesús. Podemos tal vez pensar, no, Jesús era un desobligado, no se preocupó, pero vamos a ver el propósito de todo esto. Veamos lo que sigue en esta historia. Dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, era la otra hermana, recuerden que ella no estaba ahí, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, ve al sepulcro ahora a llorar a él. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor. Fíjense, otra vez le vuelven a decir a Jesús como diciéndole, oye Señor, es que si hubieras estado aquí, sí Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús, ¿qué dice? Lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho que también que Lázaro no muriera? Aquí vemos como parte de esto, de esta continuación de esta historia, cómo ahora María se encuentra con Jesús. Dice que también llora, incluso le hace la misma expresión, ¿no? Oye Jesús, si tú hubieras estado aquí, lo mismo que le dijo Marta. Si no, y él empieza a llorar, ella empieza a llorar por la pérdida de su hermano. Jesús, como bien nos cuenta esta porción, dice que al ver esta situación, dice que él se estremeció. Y esta palabra es muy peculiar, porque precisamente él se estremeció porque dice, se estremeció en espíritu. Si tú ves el significado de esta palabra de estremecerse, quiere decir que él estaba estremecido, angustiado, y de tal manera, ¿cómo poderlo decir?, impactado por su situación de ellos. Porque acuérdense que no solamente estaban ellas, estaban judíos, y veía la condición espiritual de cómo estaban. Cómo estaban muertos, no creían en Él, porque Él vino a darnos vida, Él vino a enseñar el camino para llegar a Dios. Y es por eso que dice que Él lloró. Él lloró por esta situación, por esta incredulidad, por esta situación, identificándose con ese dolor. Entonces, esto fue un mensaje precisamente por esa situación de incredulidad que tanto ellas y los judíos tenían. ¿Y qué pasó? Pues que ellos también empezaron a murmurar, ¿no? Que dijeron, oye, pues ya hemos visto que hace milagros Jesús, que Él podía haber dicho una palabra y podía haber sanado. Jesús lo pudo haber hecho. Cuando desde que le dijeron, ¿sabes qué? Lázaro está mal, está muriendo, agonizando. Veamos el final de esta historia. Dice, versículo 30, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Ya tenía 4, bueno, dice, ¿por qué es de 4 días? Ya habían pasado 4 días y pues ya decían que olía, ya tenía olor a descompuesto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué dice? Salió.
atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le desafía la incredulidad de la gente, ¿no? Porque precisamente le dice, en específico le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho esto en las situaciones que a veces vivimos? ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? ¿No has visto lo que yo he hecho en tu vida? ¿No has visto cómo yo te he sostenido, te he sustentado, he estado contigo? Pero viene alguna situación y dudamos, ¿no? Ellas estaban pasando por una situación difícil. Y Jesús ya les había dicho, va a resucitar. Y Jesús nos dice, sabes que no te preocupes, vas a estar bien, vas a sanar, yo te voy a sustentar, te voy a apoyar en esta situación. Yo he prometido que voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pero le creemos? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Desafío esa incredulidad. Y Jesús, algo que es muy bonito de ver es cómo Jesús ora en ese momento a Dios. Y Él le dice, gracias, Señor, porque yo sé que tú me escuchas. ¿Cuántas veces hacemos eso? Le damos gracias a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Nada más ya pasó la situación y ya nos vamos contentos. Y nos olvidamos todas esas horas que invertimos orando y jamás le agradecemos a Dios. Cuando esas situaciones son cosas que debemos de agradecer. De que diga, ¿sabes qué? Quiero pasar y dar mi testimonio, o quiero contarle a mi hermano, o quiero animar al otro. Pero a veces nos callamos. Pero la palabra dice que nos estimulemos a las buenas obras, a las cosas buenas. Y si tú estás pasando por una situación difícil, o ya la pasaste, estimula a los otros, a que permanezcan, a que estén firmes, a orar. Y cómo Jesús aquí da gracias a Dios por esas obras poderosas. Y lo más impactante fue esto, ¿no? Como le dijo, quitaron la piedra, como le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con él? Salió, ¿no? Lázaro se puso de pie, salió, ahí estaba todavía con las vendas y todo, y le quitaron las cosas que tenía. Esto es muy bonito de ver porque así como vemos esta historia, ahí mucha gente empezó a creer más en Jesús. Lógicamente los judíos empezaron a retorcerse más por todas las situaciones, pero vemos que esto no había pasado, ¿no? Y Jesús empezó a resucitar gente, y tal fue este ejemplo, ¿no? Entonces vemos que ahí hubo un propósito. El propósito fue mostrar quién era Él. ¿Y quién es Él? Según este pasaje. Él es Dios, sí, pero ¿qué más? Dijo que Él es ¿qué? La resurrección y la vida. ¿Creen esto? Es muy importante que tú y yo lo creamos. Que Jesús es la resurrección y la vida. Y en Él, solamente en Él, tenemos esa esperanza de vida eterna. Y esto también me impacta mucho porque esta historia nos permite ver que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ya que así como Lázaro fue llamado a salir, nosotros también podemos ser llamados así. ¿Por qué? Porque tú y yo, sin conocer a Jesús, estamos muertos en esos delitos y pecados. Y Jesús es quien nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Ve, vive. No sé si alguno de ustedes creo que varios de ustedes fueron al evento del aniversario. Y me acuerdo mucho que el pastor hizo un ejemplo que pasó a Oscar, no sé si se acuerdan, algunos que le digo, ¿sabes qué? Siéntate, acuéstate. Se hizo el muerto, ¿no? Nosotros estamos así, sin Jesús. Toda la gente que no conoce a Jesús está así, muerta. Tú tal vez digas, sí estamos vivos, respiramos, hablamos, pero nuestra condición espiritual es así, un cadáver, ahí, en el piso. Y cuando Jesús te llama, te dice, te agarra de la mano y te levanta. Esta misma referencia la podemos encontrar aquí. Cómo Jesús nos llama, nos habla. ¿Qué pasó con Lázaro?
Lázaro estaba muerto. ¿Cuál dijo Jesús? Lázaro, ven fuera. Así nos habla a nosotros. Nos ha hablado para que respondamos a su llamado. Y esto es muy bonito de ver porque también nos hace referencia a que Jesús nos ha elegido para darnos vida. Nos seleccionó. Él vio nuestros cuerpos ahí tirados y dijo, ¿sabes qué? Levántate y vive, como le dijo a Lázaro. Entonces, Dios nos llama cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados. Es un acto soberano de Dios, un acto que solamente Dios tiene el control y nosotros debemos de entenderlo. Y esto no quiero hacerte, pues como decir, a veces pensamos que porque Dios nos elige, pues Dios es malo, ¿no? Es decir, ¿por qué me elige a mí y no eligió a mi mamá, no eligió a mi papá, a mi hermano, a mi hermana? Pero eso también te debe de hacerte sentir agradecido con Dios. Bendecido. Porque Dios te llamó. Dios nos eligió. Él pudo nada más haber dicho la palabra y Lázaro la pudo haber sanado, pero Él tenía un propósito eterno. Y así tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Y es por eso que tú hoy debes de ver cómo está tu condición espiritual. Si tú estás muerto, hoy Jesús te está diciendo, sal fuera, levántate de ese sepulcro, de ese cuerpo muerto, porque quiero darte vida, una vida en abundancia. Quiero mostrarte mi poder y mi gloria. Y quiero que tú lo medites esta noche, ¿cómo eres tú? Y que tú también... La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Así como Jesús le dijo a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Te hablo a ti, hermano, hermana, que has creído en Jesús. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Bueno, dile a la persona de al lado, yo sí quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Ahora que el otro le conteste, tienes que creer. Tienes que creer. Cree en Jesús. Pero cuando uno está en Jesús, sabe que tiene propósito y que la muerte solamente es un paso para llegar a Dios. Esto es muy importante de ver porque Jesús vino a mostrar eso. Él mostró este ejemplo con Lázaro, pero también lo mostró en su cruz. Cuando Él dio su vida por ti y por mí en esa cruz, dice la palabra, como las escrituras nos lo dicen y nos lo relatan, Él murió. Pero así como murió y fue sepultado, al tercer día resucitó. Mucha gente, porque así como Él tomó esa cruz, tomó esos pecados que tú y yo teníamos y los llevó, también nos muestra que a través de esa resurrección Él venció la muerte. Y Él dijo que vino a hacer la resurrección y la vida. Dice la palabra que Él es el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó. Entonces, Él nos ofrece vida, así como se la ofreció a Lázaro, como se la ofreció a sus discípulos. Necesitamos tomarlo, creer en Él, porque el diseño de Dios no era que el mundo tuviera muerte, pero el ser humano se rebeló, creyó al diablo, a ese difamador, a ese mentiroso, engañador, astuto, que engañó al ser humano para decirle, ¿sabes qué? Tú puedes ser igual a Dios. Si comes de este fruto no va a pasar nada, no vas a morir, no vas a ser como Dios. ¿Y qué pasó? Entró el pecado en el ser humano y sí hubo muerte, por eso hoy morimos todos. Y hubo principalmente, no solamente esa muerte física, sino una muerte espiritual. Por eso es como les decía el ejemplo, es como si todos estuvieran, tal vez no lo vemos así, pero si tú te imaginaras a toda la gente con la que convives, y si tú te dieras cuenta cómo están espiritualmente, tú dirías, son cadáveres. Como lo que vio Ezequiel, ¿no? Esos huesos secos.
pero solamente en Jesús. Porque el ser humano, por más de que busca opciones, soluciones, cosas para tener tenía muchos huecos en mi corazón. Me sentía con falta de amor, me sentía inseguro, pues quería llamar la atención y muchas cosas. Pero todo eso eran cosas que, por más de que probé, intenté, nada me llenó. Hasta que reconocí que Jesús era el único que me podía llenar. Porque Él es el hueco perfecto, es lo que llena nuestro hueco en el corazón. Cada quien tiene un corazón diferente, tal vez uno grandote, uno chiquito, como lo tengas, tal vez esté un poquito más de lado, como sea, y que solamente Jesús lo puede llenar. Y es el que la humanidad necesita. Es por eso que Él vino a restaurar y a salvar lo que se había perdido a través de esa muerte y esa resurrección. Jesús nos ofrece esto: vida, esperanza. Y si tú ya le conoces, Él te va a sustentar todos los días. Él va a estar contigo. Y en medio de las situaciones que tú tal vez puedas llegar a afrontar, como estas mujeres que ya creían en Él y la gente que estaba ahí, pues con esto que pasó, pues ¿qué pasó? Creyeron más, ¿no? Creyeron en lo que Él hizo. Entonces, si Dios permite cosas en tu vida, situaciones, pruebas, tú recuerda eso, que tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida si tú crees en Él. Si tú crees que Él va a estar obrando en tu vida. Entonces necesitamos saber esperar en Él, no dudar de lo que está haciendo y confiar en sus promesas. Y eso es lo que principalmente hoy Dios quiere que tú te lleves hoy. Que tú te lleves esa esperanza que solamente está en Él, porque como Él dijo, Él es la resurrección y la vida. Pero que también que conozcas que hay situaciones en las que nosotros podemos pasar, que Dios quiere mostrar su gloria y su poder. Y Él te ha llamado con un propósito. Y que nos debemos de sentir privilegiados. Vamos a ver un último pasaje en 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 55. 1 Corintios 15, 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, ¿qué dice? Es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? Nuestro Señor. ¿Quién nos dio la victoria? Jesús. Dilo fuerte, Jesús. Jesús nos dio la victoria. Él es quien salió victorioso de esta situación. Y así como tenía un poder la muerte sobre cada uno de nosotros, aquí precisamente Pablo está diciendo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya no tiene poder sobre mí, ya no tiene poder sobre ti. ¿Lo creemos o no? ¿Sí lo creemos? Sí. Debemos de creer en Dios. Y que ya la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Dice también: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el diablo ya había creído que había ganado, ¿no? Incluso cuando Jesús murió, también creyó que había ganado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Resucitó y todo se vino abajo. Gracias a Dios por esa victoria de nuestro Señor Jesucristo. Pues quiero recordarte esto que estamos leyendo, porque a veces también tenemos muchos de nosotros miedo a morir, miedo a ver qué va a pasar. Nos preocupamos por las enfermedades, por las situaciones, o por situaciones que tal vez nos puedan llegar a contagiar en un momento. Pero debemos de creer esta palabra, creer en lo que vimos hace rato en Jesús, y saber que la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Ya no, fue vencida.
a través de Jesús, que nos dio la victoria. Al único al que le debemos de temer es a Jesús, a Dios, porque Él tiene el poder para, lógicamente, enviarnos al lugar de tormento, donde ahí es realmente la muerte verdadera. Entonces ahora yo te pregunto, ¿tú a dónde quieres ir? ¿Tú dónde quieres estar? ¿En ese lugar de tormento o en el gozo del Señor? Porque Él ya venció la muerte y Él la ofrece. Y Él quiere darte esperanza, salvación, vida en su nombre. Que tú puedas decir, como lo dice bien Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿No? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues vamos a ponernos de pie para que oremos. Quiero que meditemos en esto que hoy vimos. Fue tal vez un pasaje un poco largo, pero es muy bonita esta historia. Ver cómo Dios se manifestó con gran poder y cómo Él enseñó a la gente que Él tiene ese poder para resucitar a las personas. Pero no fue nada más en la manera física. Y eso es lo que yo quiero que tú veas. Que no solamente es algo físico. Es algo espiritual. Dios quiere darte vida, una vida eterna, una vida con propósito. Él quiere rescatarte, salvarte, y que Él no quiere que te pierdas, porque el resultado del pecado es la muerte, y una muerte eterna. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Él quiere que te acerques a Él, que le conozcas. Y que aprendas a buscarle más, a confiar en Él. Si tú ya has creído, que puedas confiar plenamente en lo que Él está haciendo, que no dudes de sus promesas. Y que así como vemos que permites, pues darnos cuenta, Señor, que tú eres la resurrección y la vida. Permítanos no olvidarlo, Señor. Siempre tenerlo presente, Señor, porque tu obra consumada fue el resucitar. Así como tú llevaste todos sus pecados, Señor, tú resucitaste, como dice la palabra, Señor. Hubo muchos testigos, mucha gente que te vio, que estuviste con ellos hablando, Señor,